Hay momentos en nuestra vida en los que le pedimos a Dios algo con todas nuestras fuerzas. Le pedimos que sane nuestro corazón, que restaure nuestro matrimonio, que vuelva a unir a nuestra familia, que nos permita comenzar de nuevo muchas veces. Y pensamos que el milagro termina cuando Dios responde nuestra oración. Pero hoy quiero que abras tu Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 9, de los versículos 1 al 28, porque esto nos va a mostrar algo muy diferente. Bendiciones para todas. Vemos que en el versículo 1 al versículo 2, Salomón termina la obra, tanto del templo de la casa de Jehová como de su casa, ¿sí? Y vemos que Dios se le aparece por segunda vez. Y esto es hermoso, porque Dios no había terminado de hablar con Salomón. Había terminado una etapa, pero Dios estaba comenzando otra. Y aquí encontramos nuestra primera reflexión. El hecho de que Dios haya terminado una etapa no significa que haya terminado con nosotras. Tal vez tú estás viviendo exactamente eso. Hay cosas que Dios ya comenzó a restaurar, pero todavía no ha terminado el proceso completo. Quizás tu matrimonio esté mejor, la relación con tu esposo esté mejor, pero todavía existen algunas heridas. Quizás ya hubo perdón, pero todavía estás aprendiendo a confiar. Quizás volviste a acercarte a Dios, pero todavía hay áreas de tu corazón que necesitan ser sanadas. Y hoy quiero decirte que no desperdicies los procesos. Dios también trabaja en lo que todavía no está terminado. En el versículo 3 vemos algo hermoso y es: he oído tu oración. Dios le dice a Salomón: he oído tu oración, tu ruego que has hecho en mi presencia. Y vemos algo importante, y es que antes de que Dios le diera una instrucción a Salomón, le recordaba que él lo escuchaba. Y quizás hoy tú necesites también recordar eso. Recordar que Dios escuchó tu oración, tus noches de llanto, que Dios escuchó cuando le clamaste por tu familia, que Dios escuchó cuando le clamaste para que cambiara y transformara tu corazón. Pero aquí hay algo mucho más profundo, y es que vemos que Dios no solamente escuchó la oración de Salomón. Dios estaba preparando a Salomón para vivir después de la respuesta. Y esto es supremamente importante, porque muchas veces nosotras queremos ver que Dios responda nuestras oraciones, pero pues no siempre estamos preparadas para lo que viene después de esto. Y es que la restauración exige madurez espiritual, la reconciliación exige humildad y la confianza exige transparencia. En el versículo 4 vemos cómo Dios le empieza a hablar a Salomón y le recuerda y le dice que si él anduviese delante de Dios, guardara sus estatutos y obedeciera, ¿verdad? Dios le dice que a Salomón que camine con integridad, con un corazón íntegro, con rectitud. Y quiero que acá nos detengamos en algo muy importante, porque Dios no le dice a Salomón que si trabaja más, él va a estar con él. Dios le dice y le pide que siga caminando con él, que siga caminando de su mano, que siga caminando delante de él, porque la prioridad no es el reino, la prioridad no era el templo. Para Dios la prioridad era el corazón de Salomón. Y eso pasa con nosotros. Dios no solamente quiere matrimonios restaurados, Dios quiere personas restauradas, porque un matrimonio puede estar unido físicamente, pero están separados emocionalmente. Puede haber una reconciliación externa, pero no hay una transformación interna. Por eso es que Dios comienza siempre con nuestro corazón. Vemos que en el versículo 5 inicia con: yo afirmaré el trono. Dios le promete a Salomón estabilidad, y esta promesa que Dios le hace a Salomón está relacionada con su obediencia. Mira lo que dijo versículos antes: si tú me obedeces y andas con un corazón íntegro, yo afirmaré el trono. Y aquí quiero que nos detengamos en algo muy importante, y es que las promesas de Dios no son una excusa para nuestra desobediencia. No podemos decir: como Dios ya me hizo una promesa, yo sigo viviendo y haciendo lo mismo. No. Si Dios está restaurándonos, nosotros también debemos responder a lo que Dios nos está dando. La gracia de Dios no nos invita a continuar de la misma manera. La gracia de Dios nos invita a vivir de una manera diferente para agradarle a Él.
Y vemos que del versículo 6 al versículo 9 aparece una advertencia, y aquí el tono de Dios cambia, ¿cierto? Ya Dios le dice a Salomón que si él y sus hijos se apartan de él y le sirven a otros dioses, Israel sería cortado de la tierra. Y yo me pregunto, ¿por qué después de hablarle de sus promesas le da esta advertencia tan fuerte? Y es que Dios quería que Salomón entendiera que lo que él le da, lo que él le dio, debía cuidarlo, debía sostenerlo, debía protegerlo. Y eso mismo nos está diciendo hoy el Señor. No basta con que recibamos la bendición, debemos permanecer en obediencia. Debemos cuidar lo que el Señor está haciendo. En los capítulos pasados hablamos de cómo el Señor reedifica, cómo el Señor construye. Y hoy el Señor nos está diciendo, ya construí de tu mano, ya construimos juntos. Ahora necesito que a través de tu obediencia y de tu fidelidad cuides aquello que yo te estoy dando. Y el Señor hoy nos pregunta, ¿qué vamos a hacer cuando restaure nuestro matrimonio? ¿Qué vamos a hacer con esa segunda oportunidad que nos está dando el Señor? Porque no le podemos pedir una segunda oportunidad a Dios para cometer los mismos errores que cometimos antes. Si Dios restauró, nosotros debemos aprender a cuidar lo que Dios hizo, manteniéndonos firmes en la roca que es Jesús. Y este capítulo tiene una segunda parte y es otras actividades de Salomón, así se titula. Y vemos que del versículo 10 al versículo 13, Salomón e Hiram tienen, digamos que, algunas diferencias. Recordemos que Hiram fue la persona que le ayudó a Salomón a edificar el templo. Hiram le proporcionó a Salomón madera de cedro, madera de cipres, oro, para realizar, ¿cierto?, la construcción del templo. Y vemos que ya se terminaron esos proyectos y pues llega el momento en el que Salomón le debe pagar o recompensar a Hiram de alguna manera. Vemos que dice que después de 20 años Salomón terminó las dos casas, el templo de Jehová y pues su propio palacio. Esto nos muestra que fue un proyecto enorme y que duró muchos años. Y acá volvemos a entender que lo que Dios hace es perfecto, lo que Dios hace es perpetuo. Por eso no te afanes con el tiempo, porque el Señor no solamente quiere que tu matrimonio y el mío se restauren, el Señor quiere que permanezcan hasta la eternidad. Recordemos que Salomón había recibido ayuda para construir los templos. Él no lo hizo solo, ¿cierto? Él recibió ayuda de Hiram. Entonces Salomón le entrega 20 ciudades de Galilea, ¿sí? Pero cuando Hiram observa estas ciudades, pues no le gustaron. Para Hiram esto no fue un buen pago, no fue una buena compensación por todo lo que él había entregado a Salomón. Y en el versículo 13, Hiram le pregunta, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano mío? Y las llama la tierra de Kabul. Y aquí pues se puede percibir la decepción de Hiram al recibir algo que él no se esperaba, después de haberle dado a Salomón todo lo que le había dado en cuanto a la construcción del templo. En el versículo 14 finalmente se menciona que Hiram le había enviado a Salomón 120 talentos de oro, es decir, le dio materiales, recursos y una enorme cantidad de oro. Y Salomón le entregó ciudades en parte del acuerdo, pero Hiram consideró que estas ciudades pues no tenían el valor esperado. Y estos versículos nos dejan una enseñanza importante, y es que podemos recibir mucho y no valorar correctamente lo que tenemos. Hiram había dado mucho a Salomón, Salomón había recibido, pero llegó un momento en el que Salomón creyó haber dado lo correcto, pero Hiram no lo recibió de esa misma manera. Y esto ocurre mucho en nuestras relaciones, esto ocurre mucho en nuestras familias, en los matrimonios, porque muchas veces decimos, yo ya he dado muchísimo por esta relación, y la otra persona puede responder, pero yo nunca me he sentido amado, ¿cierto? Muchas veces decimos, yo trabajo todos los días por esta familia, pero el otro puede percibir, sí, pero nunca estás presente ni emocional ni físicamente. Y esto es una base supremamente importante para la restauración, y aquí hay una pregunta muy profunda, y es, ¿estoy midiendo
mi amor por lo que yo creo que doy o por lo que la otra persona realmente necesita recibir. De los versículos 15 al versículo 19 vemos que Salomón construye. Estos versículos hablan de grandes obras que Salomón construyó. Aquí vemos que él construyó templo, él construyó la casa, construyó ciudades, pero aquí vemos algo mucho más profundo y es sí, Salomón edificó muchas cosas, pero ¿qué había realmente en su corazón? Y esto quiero que lo medites porque puede que hoy estés buscando una restauración personal, que estés buscando una restauración matrimonial, pero ¿qué hay realmente en tu corazón? ¿Con qué intención estás buscando a Dios? ¿Con qué intención estás buscando la restauración? Porque Dios no solamente quiere restaurar lo externo, Él primero necesita sanar lo interno. Así que quiero que reflexionemos en esto. ¿Qué nos está pidiendo expulsar Dios que nosotras queremos seguir cargando? Orgullo, falta de perdón, amargura, envidia, palabras hirientes. Y esto nos lleva a entender que un hogar saludable necesita un orden. No podemos pretender que uno solo ore, que uno solo pida perdón, que uno solo cambie, que uno solo luche. No, debemos saber que en un matrimonio restaurado, los dos debemos formar parte de ese cimiento junto a Jesús. Jesús en el centro y nosotros debemos mantener nuestra mirada puesta en Él y cumplir y asumir esa responsabilidad de cada uno delante de Dios. En el versículo 25 vemos que Salomón 3 veces al año ofrecía sacrificios y este versículo nos muestra algo importante, y es que Salomón, después de haber edificado el templo, seguía adorando al Señor. Y es que la restauración necesita de un altar. Es decir, no podemos construir un matrimonio solamente a través de la emoción o de los acuerdos. Necesitamos volver a Dios día a día. Necesitamos crear ese altar familiar y buscar a Dios en comunidad, darle a Dios el lugar que le corresponde, porque nuestro matrimonio necesita de oración, necesita de perdón, necesita de adoración, necesita que el altar se mantenga encendido. Y quiero que reflexiones en esto, porque tal vez lleves mucho tiempo orando por tu matrimonio, orando por tu esposo, pero hoy Dios nos pregunta: cuando yo restaure tu matrimonio, ¿qué vas a hacer con lo que te entregue? Porque restaurar significa permitir que Dios construya algo totalmente diferente. Y el primer libro de Reyes, capítulo 9, nos recuerda que después de la respuesta viene la responsabilidad. Después del milagro viene la obediencia. Después de la restauración viene el cuidado. Después de comenzar de nuevo necesitamos aprender a caminar de una manera diferente. Así que no solamente le pidamos a Dios que restaure nuestro hogar, pidámosle que nos transforme para que cuando Él restaure nuestro hogar sepamos cómo cuidarlo y cómo protegerlo. Así que espero que esta palabra haya llegado a tu corazón, así como llegó al mío. Que el Señor te bendiga.